Vamos a presentar el informe del Ministerio de Salud de la Ciudad del día viernes 10 de julio. El total de residentes de la ciudad que hemos confirmado hasta el día de hoy son 35.516 personas, de las cuales ya hemos dado 13.468 altas totales. Lamentablemente han fallecido 669 personas y la tasa de letalidad en la ciudad de Buenos Aires al día de hoy es de 1.88%. Aquí le vamos a empezar a presentar los números consolidados de la cantidad de hisopados por tasa de habitantes. Hasta el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires se han realizado 148.683 hisopados totales a personas, es decir, personas con hisopados totales. De ellos, el 68% son residentes en la Cava y hemos hecho 34% de hisopados de personas residentes en el conurbano bonaerense y en otras provincias. Si uno toma los hisopados hechos a las personas de la Cava solamente, la tasa de hisopado de cada 100.000 habitantes residentes es de 3.301 para la Ciudad de Buenos Aires. Aquí ustedes pueden ver la curva de los casos diarios. Recuerden siempre que los últimos 3 días no están, porque son los tiempos que se consolidan los datos hasta confirmar todos los hisopados y luego ir para atrás al día que se hisopó. Así que no tenemos estos últimos 2 días que han pasado los 1.000, pero como pueden ver ahí, y yo sigo insistiendo siempre, la curva de casos en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de algún resalto de 50 más o 100 más de un día al otro, tiene relativa estabilidad. El R de la Ciudad de Buenos Aires, para que ustedes sepan, hasta el día de ayer es 1.06. Aquí tienen dividida, como siempre, por grupo etario, cada 10 años. La patente de la enfermedad sigue en el mismo, con la misma formato que venimos trayendo desde el primer día. La edad promedio de los fallecidos es de 75.6 años. El 82% de los fallecidos son mayores de 60 años. Y el 84% de los enfermos son menores de 60 años. La enorme mayoría de los enfermos están entre 20 y 60 años. La enorme mayoría de los fallecidos son mayores de 60 años. Aquí tienen las tasas de confirmados por comuna, cada 100.000 habitantes también. Como pueden ver allí, la comuna 1, la 3, la 4... las 5 un poco más, las 7 y la 8 son los lugares donde más circulación viral tenemos y de hecho es donde hemos dispuesto los 14 detectar móviles y los 7 detectar de los barrios populares están básicamente en toda esa zona. Te paso al doctor Batistela. Gracias, buen día. Con relación a los barrios vulnerables, tenemos un total de 10.797 casos y ya tenemos 6.651 altas institucionales, con un número de fallecidos de 103, lo que hacen una tasa de letalidad del 0.95. Seguimos trabajando con nuestros puntos fijos en los barrios populares. Acá vemos la relación entre las personas testeadas y los casos confirmados a través del dispositivo Detectar, que ya llevan en el barrio 31 1.838, en el barrio 1114 2.054, en la 2124 2.051, barrio 15 1.005, barrio 20 1.351, barrio Carrillo 492 y en el barrio Rodrigo Bueno 128 casos confirmados. Seguimos con nuestros dispositivos Detectar móvil en los barrios que más prevalencia están teniendo. Ya llevamos 14 barrios cubiertos. Acá también vemos la misma relación de las personas testeadas con los casos positivos, viendo en Valvanera 351 casos positivos, Flores 163, La Boca 120, Constitución 105, Barracas 178, Almagro 166, Palermo 92, Villa Soldati 81, La Paternal 71, Chacarita 55, Parque Chacabuco 47, Boedo 11, San Cristóbal 41. Ayer empezamos con el dispositivo Detectar en el barrio de Mataderos. Hemos realizado 34 hisopados y todavía nos faltan los resultados. Vamos a estar en Mataderos hasta el día domingo. Lunes, martes y miércoles vamos a estar en el barrio de Recoleta y jueves y viernes vamos a estar en el barrio de Caballito.
Buenos días. Bueno, en relación a los geriátricos, tenemos al día de la fecha 216 geriátricos de los 482 que han presentado al menos un caso positivo. La totalidad de personas que presentaron positividad son 1.592, de las cuales han fallecido al día de la fecha 176. Estamos llevando adelante el test serológico en las instituciones a todos los trabajadores de estas 482 instituciones. Hemos realizado hasta ahora 17.037 test, de los cuales 515 arrojaron un resultado positivo. A partir de un test serológico positivo, como ustedes saben, realizamos el estudio del hisopado para realizar PCR a estas personas y a sus compañeros de trabajo, de los cuales hemos tenido 129 hisopados con un resultado positivo. Siguiendo, como decía la doctora Cingoni, con los testeos serológicos, pero ahora en el sistema de salud. En el sistema de salud hemos realizado hasta el día de hoy 78.948 test serológicos. Hay profesionales y trabajadores que ya han tenido 3 o 4 testeos a lo largo de las 3 o 4 semanas que ya vamos transitando. De ellos, 1.819 dieron positivo. Y con la misma metodología de hacerle la PCR no solamente el que dio positivo, sino las personas que trabajan con ellos en la búsqueda del brote local, hemos identificado ya 483 PCRs positivas y tenemos 171 en proceso. Si uno suma las PCRs del sistema de salud más los de los geriátricos, como podrán ver, estamos con un valor de cerca de 600 personas que estaban asintomáticas o sin notar lo que tenían y estaban trabajando en el sistema de salud o en los geriátricos, lo que significa una potencialidad de transmisión viral muy importante, de manera que los resultados que estamos alcanzando son realmente muy significativos para nosotros. Y vamos a empezar a reportar también las tasas de test serológicos cada 100.000 habitantes en la ciudad. Hemos realizado en total, incluyendo también los primeros test serológicos de las fuerzas de seguridad que empezaron, como les presentamos con Diego Santilli el día de ayer. Llevamos 96.385 test serológicos realizados, lo que hace una tasa de test cada 100.000 habitantes de 3.213. Muchas gracias. Hola, ministro, buenos días. Martín González para TN y Canal 13. 2 preguntas cortitas. La primera es, hoy es el 10º día de esta última etapa de la cuarentena y quería saber si ya tienen algún dato objetivo que les dé información para saber si esta etapa ha cumplido con el objetivo o está cumpliendo con el objetivo de aplanar la curva, de encontrar una estabilidad de los casos. Y lo segundo, esta etapa termina el 17 con la expectativa de la gente de que esto termine en una apertura. ¿Hoy tienen elementos para pensar que puede ocurrir esto, que a partir del 17 puede volver a la fase anterior? Bueno, en términos de la evaluación hasta el día de hoy, nosotros, como lo comenté al principio, cuando empezamos este periodo, veníamos con este último periodo de intensificación de las medidas, estábamos con un R de 1.05, el R medio hasta el día de ayer es 1.06, es decir, que hemos tenido estos últimos 2 o 3 días que han subido 50 o 100 casos por día. Pero todavía estamos en el periodo de impacto de lo que era la inercia del modelo que venía antes, con lo cual tenemos expectativas de que a partir de estos días que vienen por delante, empezar a poder observar el impacto de la intensificación del esfuerzo. Así que yo te diría que seguramente entre el lunes y miércoles de la semana que viene tendremos una información y una evidencia suficientemente clara para contestarte a vos y a toda la ciudadanía la pregunta que acabas de hacer. En relación a eso, pero de todas maneras vuelvo a insistir que la curva de la Ciudad de Buenos Aires tiene una evolución extremadamente contenida, digamos, ustedes pueden ver los datos con mucha facilidad. En cuanto a lo que vamos a decir a partir de la semana próxima, en realidad va a depender muchísimo de lo que veamos en los días de la semana que viene. Nosotros tenemos la expectativa que el esfuerzo enorme que la gente está haciendo
sumado al esfuerzo enorme que estamos haciendo como gobierno en el llevar los detectores a todos los barrios, en intensificar toda la estrategia de testeo territorial, como ustedes han podido ver, combinado con la intensificación de la estrategia de testeo serológico y PCR local en el sistema de salud, en las fuerzas de seguridad, en los geriátricos, tenemos la expectativa de que efectivamente van a tener impacto y que los números van a demostrar que la curva se puede contener. Pero es algo que es absolutamente imposible de predecir hoy, lo iremos viendo a lo largo de la semana. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Usted indicaba en el informe de apertura que la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene estable. Esta estabilidad que ustedes ven está indicando, según declaraciones, entiendo, de funcionarios de provincia y también de ustedes de la Ciudad de Buenos Aires, que se están encaminando a esta apertura inminente a partir del 18. Tanto el jefe de gabinete bonaerense Bianco como ayer Diego Santilli dijeron que se están por abrir algunos sectores el 18 y que no se puede tener una estrategia distinta a la provincia de Buenos Aires. En este sentido, ¿cuáles son los protocolos que ustedes ya tienen listos? ¿Cuáles son los sectores que para ustedes no representan riesgo? Esto, mensaje, digamos, como para la gente que está esperando con mucha ansiedad esa fecha para poder abrir sus locales. Y también le pregunto por las fuerzas de seguridad. Usted indicaba el diagnóstico que se está haciendo. Hay 500 efectivos que fueron diagnosticados con positivos de coronavirus. ¿Cuál es la preocupación precisamente para ese sector vulnerable que está todos los días en la calle? Gracias. Bueno, del último punto, nosotros estamos desde el primer día ocupados y dedicados a cuidar a nuestra gente, tanto en los trabajadores de la salud, como los trabajadores de los geriátricos, la policía, la gente de desarrollo humano, la gente que trabaja en los hoteles, un montón de áreas de gobierno que están dedicadas al cuidado de la ciudadanía en esta pandemia. Y nos preocupa extremadamente esa situación porque son los que están expuestos, son los que están en la primera línea, vinculándose con la circulación viral. Por eso que hemos hecho todos los esfuerzos para proveerlo de todos los elementos necesarios, los hemos capacitado y por eso es que estamos haciendo una enorme inversión no solamente económica, sino también de logística y de trabajo para poderlos cuidar, testearlos e identificar rápidamente a aquellos que hayan podido tener la enfermedad. Así que ponemos muchísimo foco, no solo en las fuerzas de seguridad, sino en todos los trabajadores esenciales de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego, yo lo he dicho muchas veces, hay al menos 4 dimensiones que son esenciales para tomar las decisiones semana a semana, que tienen que ver con la cantidad de casos del día, la velocidad de progresión, esto que hablábamos que la velocidad de progresión en la ciudad está relativamente contenida, el número de camas de terapia intensiva, por supuesto, que en los últimos días está relativamente estable también, y por supuesto el humor social. Las pandemias se gestionan coordinando y acordando con la sociedad qué somos capaces de hacer entre gobierno y sociedad en una mirada común de lo que nos está pasando y una mirada común de cómo nos protegemos. De manera que, dado esos 4 escenarios, nosotros vamos a hacer las propuestas llegado el fin de semana que viene. Pero siempre van a ser dentro, como hemos dicho una y mil veces y como lo venimos haciendo, siempre va a ser dentro de una estrategia general del área metropolitana, porque el área metropolitana naturalmente es un conglomerado urbano interdependiente que no se puede mirar en forma aislada. Dentro de esa estrategia general hemos implementado sistemáticamente del lado de la provincia, del lado de la ciudad, acciones diversas, diferentes, pero siempre acordando un poco la interpretación de lo que le está pasando al AMBA en general y cuál es la estrategia general de contención de la pandemia en ese sentido. Sí, buen día, Antonio Gramo de Radio Ciudad, ¿cómo está? Le consulto por algunos estudios científicos en Europa que están diciendo que la carga viral de los contagiados es menor, si esto lo están estudiando aquí, y también a propósito de la polémica que hay en ámbitos de la psicología, cuando dicen que hay que dejar de ser paternalistas, de buscar, de decirle a la gente yo te cuido para pasar a dar herramientas necesarias para aprender a cuidarnos. ¿Qué opina usted de esa reflexión? Gracias. Bueno, de la carga viral es un tema todavía en debate científico, no documentado de manera definitiva y con mucho debate científico en el mismo continente europeo. Hay una mirada de un grupo de científicos italianos que es un poco diferente a la mirada del resto de los grupos científicos de Europa. De manera que no tengo mucho elemento personal ni hemos hecho estudios aquí para poder contestarte la pregunta. Yo creo que probablemente eso, digamos,
no funcione de esa manera, pero la verdad es que no me animaría a hacer mucho comentario porque no tengo datos propios para poderlo interpretar. Y lo otro me parece extremadamente importante, no solamente está en la esfera de la psicología, sino está en la esfera de la ciudadanía. Nosotros necesitamos ir hacia una construcción de más y mejor ciudadanía de manera permanente, porque nuevamente la definición de las políticas públicas tiene que ver con lo que los gobiernos consideran que es lo mejor para el conjunto, pero también las políticas públicas tienen que ver con lo que la gente considera que los gobiernos debemos hacer. Es decir, es una relación de un diálogo que tiene dos sentidos y que ambos hay que representarlos en las políticas públicas. Entonces, en el sentido de poder comprender lo que la ciudadanía diversa, heterogénea, con miradas a veces muy diferentes, proponen, y nosotros tenemos que resumir en una política pública común para todos, y que esa política pública sea acompañada, comprometida por la ciudadanía, necesitamos que cada uno de nosotros podamos comprometernos con un destino común, con una estrategia común. Más allá, nuevamente, como decíamos con la provincia, que luego lo implemente de manera diferente cada uno. Así que nosotros apostamos como gobierno, y este ministerio apostó desde el primer día, a la construcción de un vínculo ciudadano con este ministerio, y desde allí surjan las políticas públicas combinadas y acordadas, y de allí esté el compromiso de todos, del gobierno y de todos nosotros como ciudadanos. Y de hecho, si vos mirás los resultados en la Ciudad de Buenos Aires, realmente han sido así. El nivel de cumplimiento de todas las pautas que ha propuesto este gobierno a lo largo de toda la pandemia ha sido muy bueno. Más allá de que siempre hay un subgrupo que pueda no estar de acuerdo o que puede incumplir. Pero la verdad que incluso en esta última etapa donde le pedimos este esfuerzo suplementar, donde mucha gente no estaba de acuerdo o le parecía que no correspondía, y así todos lo cumplen, eso significa que hay un buen vínculo, hay un buen entendimiento sobre que las pandemias se atienden y se contienen por el trabajo conjunto, y ese trabajo conjunto en la ciudad se está dando de manera apropiada. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Por un lado, quiero preguntarle acerca de los dichos del viceministro de Salud bonaerense, que sí afirma tener datos de lo que han sido estos días de cuarentena estricta y afirma que se logró achatar. En el marco de esta visión metropolitana que han coincidido con la provincia de Buenos Aires, ¿se logró achatar o no la curva? Porque usted dice que son cautos hasta el miércoles, la provincia dice que ya se acható un poco la curva. Le pregunto en base a las definiciones de cara al 17. Y por otro, si puede terminar de clarificar los dichos de la también viceministra de Salud de la Nación, que hizo referencia a que cualquier caso de resfrío o situaciones de este tipo características del clima son posibles casos de coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Si lo puede dejar en claro su posición. Gracias. ¿Cómo no? De la curva, digamos, yo siempre hablo de la curva de la Ciudad de Buenos Aires porque es lo que conozco muy bien y puedo comprender qué representa cada dato. Y la curva de la Ciudad de Buenos Aires la mostramos aquí 3 veces por semana, de manera que es fácil ver que la curva está relativamente contenida, relativamente achatada. Por supuesto que sigue creciendo porque el R está arriba de 1, pero crece a una velocidad relativamente pequeña. Y de la provincia de Buenos Aires nunca me gusta opinar mucho sobre los datos porque, nuevamente, no estoy en el análisis técnico de los detalles del dato. Ahora, digamos, me parece que efectivamente hay un cierto cambio de tendencia de los datos de la provincia, pero eso preferiría que los propios funcionarios de la provincia lo expliquen. Y después de lo de la doctora Bisotti, yo lo volví a aclarar hace unos días en los medios. Yo creo que, digamos, yo creo no, lo que ella me explicó y lo que he podido escuchar cuando escuché la descripción de ella es que está alertando sobre la situación de que mucha gente que tiene algunos pequeños síntomas, como puede ser una molestia de dolor de garganta, alguna pérdida sutil del olfato, del gusto, a veces subestiman, desestiman, diría yo, ese síntoma y consideran que no tienen nada importante. Y yo creo que lo que ella quiso traer a la vista, que es lo que estamos viendo con el detectar en el territorio, que hay muchas personas que han sido contacto estrecho y que tienen algún mínimo síntoma, o conviven con una persona enferma y tienen un mínimo síntoma y lo desestiman, pero finalmente las PCR le dan positivo. Entonces, lo que ella está trayendo al debate, y que me parece que es un debate absolutamente oportuno para dar, es, si usted estuvo vinculado con cualquier persona que haya confirmado la enfermedad, el más mínimo síntoma lo tiene que alertar.
Y nosotros estamos en el detectar en todos los barrios, y si no, nos llaman al 107. Y si no, llama a su prestador o a su médico habitual. Pero es muy importante que consulte frente a la más mínima duda. Pero es que el resfrío son los síntomas que te estoy contando. Digamos, cualquier síntoma respiratorio de una persona que esté vinculada a un enfermo confirmado, que consulte. Es muy importante que veamos si es una persona que tiene la posibilidad de la enfermedad o no y que definamos si hace falta testearlo o no. Ministro, buen día. Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Obviamente usted ha venido planteando desde el minuto cero el esfuerzo que ha hecho la sociedad argentina en cuanto a mantener las medidas de aislamiento, incluso en esta etapa de volver a endurecer la cuarentena. Le pediría por favor una reflexión con respecto a lo que hemos visto todos en el día de ayer, no solamente en el Obelisco, sino en distintos puntos del país, donde evidentemente se ha roto el aislamiento, donde obviamente ya el tema de los runners ha quedado como chiquito al lado de ver tanta cantidad de gente junta en un mismo lugar, sin barbijos, al margen de lo que tiene que ver con la agresión a compañeros nuestros de prensa, específicamente de C5N. Sé que no es específicamente su tema el área de seguridad, pero le pregunto como médico, ¿cuál es la reflexión que tiene acerca de lo vivido en el día de ayer? Primero, permitime solidarizarme y hacer un comentario, al menos breve, sobre el tema de las agresiones, ¿no? Digamos, no vamos a poder construir un país que tenga significado para todos si no somos capaces de dialogar, acordar o en todo caso tener un método de zanjar nuestras diferencias, que nunca puede ser la violencia. Así que mi saludo y mi acompañamiento a la gente que ha pasado ese mal momento. Lo segundo que tengo para decir al respecto es el mundo en general, la Argentina en particular y especialmente la ciudad de Buenos Aires, estamos en un momento de un trauma social prolongado. Llevamos muchos meses con mucho dolor, con muchas dificultades, con mucha gente pasándola mal. Y son los momentos donde los líderes tenemos que buscar las coincidencias de la sociedad. Es responsabilidad de los líderes de buscar las coincidencias de la sociedad. Una sociedad que naturalmente tiene matices, visiones y a veces desencuentros importantes. De manera que como parte responsable de todo eso, al menos en la ciudad de Buenos Aires, lo que yo tengo para decir es, en momentos tan difíciles, con tanta tensión y tantas miradas diversas, lo primero que es muy importante y respetar es la expresión de todo tipo de todo el mundo. La gente necesita expresar lo que los está atravesando porque hay mucha gente atravesando situaciones muy difíciles. Lo segundo, los líderes y los ciudadanos tenemos que liderar un proceso de entendimiento, de encuentro. Por supuesto que para algunos es más responsable por el rol que cumplimos y para otros menos, pero todos tenemos que buscar ese espacio. Y lo tercero que yo tengo para decir es que en las expresiones de la ciudadanía lo tenemos que hacer con cuidado. En la ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo puedo y me gusta opinar, yo he visto muchísima gente en auto, es una manera relativamente apropiada de expresarse, y algunas personas caminando con barbijo y con distancia y algunas otras pocas sin barbijo. Entonces, lo que yo tengo para reflexionar allí es, primero, necesitamos, sobre todo en este periodo tan difícil, buscar espacios de entendimiento, denominadores comunes. Los líderes tenemos que cuidar ese encuentro y no estimular el desencuentro. La violencia no conduce absolutamente a nada, sino a más desencuentro. Y las expresiones populares son muy importantes en este momento para que la gente pueda expresar lo que los atraviesa, pero hay que hacerla con el cuidado que nos impone esta pandemia. No podemos poner en riesgo a los demás, ni a uno mismo, ni a nuestros afectos, por la expresión que uno quiere hacer. Hay que hacerlo de manera siempre cuidada, nunca cortando el distanciamiento y menos dejando de usar barbijo. Eso es un poco el mensaje que yo le daría a la gente. Muchas gracias.